de un codo está fracturadito. ¿Ya vieron que hay una parte que sale, digamos, volando? Aquí lo marco. Ajá. Acá. Y de un hombro que en su déficit proximal del húmero está muy bien inmovilizado, pues, porque necesitamos rehabilitar a este paciente cuanto antes, ¿no? Pero ahorita voy a hablar más a fondo. Bien, extremidad proximal del húmero. Este tipo de fracturas van a ser muy frecuentes en pacientes mayores y los pacientes de edad avanzada van a tener por lo general un tipo de osteoporosis. Estas fracturas se van a presentar con muchísimos fragmentos, por eso a menudo son conminutas, ¿no? Las fracturas se van a dividir en fracturas de diáfisis, fracturas de la cabeza del húmero, fracturas del troquínter y fracturas del troquín, o trocánter mayor y troquín, trocánter menor, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener una clasificación que se llama clasificación de NIR para definir el tipo de fracturas que se presenten en el húmero. Y vamos a tener que vamos a encontrar las fracturas no desplazadas en la clasificación de NIR cuando se presenta una fractura que no tenga un espacio interfragmentario mayor a 1 centímetro. Todo lo que esté menor a 1 centímetro va a estar en las fracturas no desplazadas según a la clasificación de NIR. Y una angulación menor a 452 grados. Aquí les presento en la imagen A Una una angulación. fractura. ¿Cómo es? A ver, espérame. ¿Cómo es una angulación de 452 grados? 400. Yo nomás llego a 360 y ya llegué al ángulo donde empecé. O sea, si tomo ¿cómo se llama ese? Mi medidor de ángulos, trazo un círculo, son 360 grados y 452 no Hace aplica. 45. Es cierto, Sí, creo que 45. 45 y el gradito, ¿no? El 2, aunque hay una aquí en mi lab, el 2 está acompañado arriba de una comilla, no de la ruedita que significa grados, pero yo creo que sí, son 45. 45 grados, disculpe, me tiene toda la razón, no me fijé. Y aquí tenemos en las dos imágenes una fractura del trocánter mayor, pero ¿sí lo pueden ver con el láser? Sí. Aquí tenemos una fractura en la que el grado de separación del fragmento 1 y del fragmento 2, pues no rebasa el centímetro, ¿no? Entonces, esta es una fractura no desplazada, tenemos el fragmento muy próximo, ¿no? Entonces, Sí. es una fractura no desplazada. Y también podemos ver aquí una fisura muy pequeña, Una fisura muy pequeña, no. ¿no? A ver, voy a meter mi lápiz ahí. Tiene una fractura impactada y además, ¿sí saben cuál es la fractura impactada? Está la cabeza, como esa imagen, la cabeza así. Esta es mi mano de arriba es la cabeza y mi mano de abajo es la diáfisis. Normalmente está así, pero si recibe un golpe en la parte de abajo, en este caso mi codo derecho, la fractura es esto, se encaja en la metáfisis o en el tejido esponjoso de la cabeza. Debe estar así como normalmente, a la hora del impacto, se encaja. Eso es que se hunde dentro del propio hueso. A eso se le llama fractura impactada. Y eso es lo que tiene, no es una fisurita, tiene una fracturota. Wow. Entonces, la fractura aquí, fíjense dónde está el vértice de esta cortical, debe coincidir con esta. Ese es el trocánter o troquínter, el que está fracturado, ¿no? Pero esta fisurita, esta línea, la línea oscurita que se ve aquí, toda esta, aquí arribita de lo blanco, y luego sigue como por aquí, hasta acá. Y este piquito debe coincidir con este. Punto reflejo no alcanzo a distinguir, pero más o menos. Pues quiere decir que la fractura realmente va de aquí para acá. Y esta de acá, esta es la de la parte proximal, de aquí, igual, hasta acá. Y además, sí, tiene fracturado el
troquíter. Esto. Entonces, sí es una fractura intensa. También aquí se avulsionó, se separó el troquíter. Todo esto es la fractura del troquíter que está desplazada y además tiene una fractura aquí, miren. Esta es la diáfisis, el húmero, y esto de aquí abajo es el borde del cuello de la cabeza humeral. Entonces sí tuvo un fregadazo intenso. ¿Qué es lo bueno? Que está impactada y el resultado es muy bueno. De ahí no se mueva. ¿Sabe qué? Se fracturó, pero no me mueve mucho, no me duele mucho, lo puedo mover un poco, no hay problema, pero llega a los, bueno, no me voy a adelantar, ya estoy. Entonces, como ejemplo de fractura de troquíter, de troquino, troquíter, está bien, pero está aclarando, sí deben ver más panorámicamente, pues no centrarse nada más en lo que estamos platicando, sino ver toda la imagen, ver toda la pantalla, todo lo que representa una radiografía. La parte buena es que ustedes no son imagenólogos. Eso quiere decir que no tienen que estar ustedes adivinando qué pueda tener o qué pueda estarle pasando al paciente, porque ustedes hacen clínica, o sea, le preguntan al paciente, ¿qué le pasó? ¿Cómo cayó? Ah, sí, es que me caí y me golpeé el codo o me golpeé el hombro. Generalmente estos golpes son indirectos y el golpe es en el codo. Y me duele el hombro. Muchas veces van a llegar con la clínica que ahorita nos va a mencionar Luis, ¿o cómo era? Sí, Luis Cañas, doctor. Luis Cañas nos va a decir en qué consiste la sintomatología. Pero entonces aprendamos a ver imágenes y si es la idea, por eso les pido que hacen muchas diapositivas para que aprendamos a estar viendo las imágenes, ¿no? Borro esto para que ya la vuelvan a ver ustedes ya con otros ojos, ya con ojos de traumatólogo, más clínico, más real. Bueno, síguele, Luis Cañas. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí. También tenemos a las fracturas ya desplazadas que se van a dividir en 2, en 3 o 4 fragmentos. Aquí en esta imagen podemos ver una fractura que está dividida en la cabeza del húmero y la diáfisis del húmero. Esta va a ser en 2 fragmentos. Y aquí vemos un tratamiento con unas pincitas y clavos para estabilizar la cabeza y la diáfisis proximal del húmero. Y podemos ver cómo se fracturó en el cuello anatómico el húmero. Y aquí ya vemos cómo lo repararon con un clavo Hablando, intramuscular. espérame, hablando de cuello anatómico, ¿no nos explicaste la anatomía? Todos ya saben anatomía básica, anatomía general de húmero, o sea, para seguir así, o sí necesitan una información más. O, espérame, Luis, ¿sí lo revisaste eso o mejor nos brincamos la anatomía para no meterte en todo? Pues tengo una imagen por aquí. Esta sería la anatomía del... Ah, pero del codo. Ah, No, pues, del húmero proximal. ah, ¿No? Bueno, entonces no hablemos más. Y ya no, lo vamos a ir aplicando conforme vaya la clase. ok, Pero ok. teóricamente ya se lo deben saber, ¿no? Ese es, creo que en segundo, ¿en qué año, en qué semestre llevaron anatomía ustedes? ¿No llevaron? El primero. Desde preu. De Preu, híjole. Entonces sí, tienen que sacudirle el polvo a las telarañas a esa información. Bueno, sigamos, Luis. Entonces, es una fractura en 2 fragmentos y ya le pone un clavo. Bueno, ¿qué más? En la imagen de abajo vamos a ver una fractura que está en muchos fragmentos. De hecho, en esta radiografía no se pueden apreciar muy bien, a mi parecer, pues, porque no tengo mucho ojo. Pero aquí podemos ver al menos la cabeza del fémur, que está completamente
tuvo una luxación aparte de la fractura, Exacto. tengo lo que es el fémur, y aquí puedo ver otro fragmento, pero yo no... Ese es el, ese es el troquíter. Ah, ok, Digamos que el troquíter se quedó en su lugar y el resto de la cabeza del húmero se desplazó hacia distal y anterior, ¿no? Como se sucede en las luxaciones. En cambio, la imagen de arriba, la primera imagen de arriba a la izquierda, la cabeza está en su lugar y la diáfisis o el cuello quirúrgico está desplazado hacia abajo, ¿no? Entonces, la cabeza está en su lugar y la diáfisis está muy desplazada. Son más interesantes. Y la imagen D, yo creo que es ya cuando hicieron la cirugía, ¿no? De C, Luis. sí, 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 ya la imagen aquí fue cuando ya repararon el húmero como tal, lo inmovilizaron. Ujú. Bien. Entonces, vamos a dividirlos de acuerdo a la clasificación de NIR en las dos no desplazadas y con un tratamiento conservador que va a ser un vendaje de Belpou y pues podemos enyesarlo para no ser tan invasivos, ¿no? Pues no se ha desplazado y con que no tenga movilización, perdón, como solamente que no tenga una movilización para que no se desplacen los fragmentos, con eso basta, ¿no? Solamente inmovilizarlo y listo. Ahora, en las fracturas desplazadas, en las que involucren dos o tres o más de dos fragmentos, si solamente son dos o tres fragmentos, podemos hacer una osteosíntesis, operarlo y unir los fragmentos como en las imágenes que ya les mostré con clavos y otras herramientas y materiales. Ya cuando son cuatro fragmentos, en los jóvenes tenemos que obligadamente hacerle una osteosíntesis y en los ancianos podemos aplicar solamente una prótesis y con eso, ¿no? Porque en los jóvenes podemos hacer la osteosíntesis ya que tiene mejor capacidad de que estos tengan una mejor consolidación y tenemos que hacer rápido esta síntesis para que el joven no pierda tanta movilidad de esta extremidad. Y en los ancianos, pues podemos eh, cambiar estos fragmentos, quitarlos y poner una prótesis, porque ya no van a tener una consolidación y pues el movimiento se reduce demasiado si solamente hacemos una osteosíntesis. Aquí hay que hacer un paréntesis porque antes era muy común. Esa clasificación de NIR es del siglo pasado, literalmente. Entonces, ya han mejorado mucho las técnicas quirúrgicas. Ya se prefiere hacer una osteosíntesis. Esa placa que nos mostraste, placa y pernos, nos mostraste al principio, en la primera imagen, es fabulosa. Esa. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 5 tornillos atravesados en la cabeza. Parece que están puestos al trancazo. Y no, tienen una guía especial para que un tornillo se vaya hacia donde está la placa, hacia posterior, otro hacia anterior, otro hacia arriba, otro hacia abajo. Entonces, todos los fragmentos que puedan estar más o menos regaditos, es factible a operarlos. Y la fijación también depende de la diáfisis, que es donde la parte de abajo, donde está la fractura, la parte diafisiaria, donde están los tres tornillos paralelos, es lo que va a mantener la fractura en su lugar. Si tiene una buena diáfisis y los fragmentos, digamos que son 4 fragmentos, tal vez incluso ya ahorita en la edad de los ancianos, puede intentarse una reducción con osteosíntesis y ya no de primera opción entrarle a la prótesis. El problema en un anciano es no la fractura como tal, sí consolida, no hay problema de consolidación. El problema realmente es la falta de movilidad. Se fibrosa, se anquilosa la articulación. Entonces, le llamamos hombro congelado porque se pega. La cápsula articular del húmero con la glenoide se hace una. Entonces, cuando el paciente mueve el hombro, mueve con todo y escápula. Dice el paciente, sí puedo levantar, mire, pero lo está levantando con todo y la escápula. La escápula tiene una capacidad de deslizamiento hasta de 40 grados y puede ayudarnos bastante a mover el brazo, pero no está moviendo la articulación glenohumeral. Entonces, la idea de hacer una buena osteosíntesis es decir, bueno, lo vamos a operar, le ponemos su osteosíntesis
que sea suficientemente buena para que en 2 semanas, 3 semanas ya lo empiece a mover, darle mucha movilidad. Si vemos que sí son muchos fragmentos y las posibilidades de consolidación, digo, de buena estabilidad quirúrgica son bajos, pues mejor sí le ponemos la prótesis. Pero en ese orden, primero valorar la osteosíntesis y después la cirugía de prótesis, porque sigue siendo un problema poner una prótesis en el hombro. Deja poca movilidad, a veces deja secuelas de limitación por dolor, a veces no se integra, se luxan, o sea, todavía tiene ciertos problemas funcionales el hombro. ¿Qué es lo bueno de la prótesis? Que al otro día de inmediato ya estás dándole movimiento al brazo, porque no necesita reposo o decir como que empiece a consolidar para después ya darle movilidad. Se hace al momento. Conclusión, regresemos otra vez, por favor, Luis, a la imagen de eso. Cuando dice 4 fragmentos, pues también en ancianos intentar lo que dice ahí, osteosíntesis. Ya vamos a platicar por qué no se puede poner o no se debe poner una prótesis en el joven. Eso es como ya medida de salvamento. En el anciano es relativamente común, pero en el anciano, en el joven, sí hay que tratar de hacer osteosíntesis. Entonces, básicamente, las fracturas no desplazadas es tratamiento conservador. Ahorita ya nos vas a dar cómo es el tratamiento, ¿verdad, Luis? Bueno. Pero, bueno, también tenemos unas fracturas que van a tener impactación de la cabeza. Realmente, la información que encontré fue un poco, o era muy técnica o no era muy profunda, por decirlo así. Entonces, yo no tenía muy consciente lo que era una impactación de cabeza, pero por suerte puse una imagen inconscientemente. Entonces, sí, nos ayudó mucho esa. Sí. Entonces, aquí Esa, tenemos... así, si llega a consultorio de un traumatólogo en general, así, bueno, a cualquier traumatólogo, y ve esa fractura y dice, no, ¿sabe qué? Póngase un cabestrillo y ya. O póngase un belpo con un yeso, como nos vas a explicar. Pero no es. Ahora, si regresas a la imagen esa tridimensional, esa, cuenta los fragmentos que tiene esta imagen. Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4 fragmentos. No, mira, este es uno. Este es otro. 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 Y la diáfisis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque acá hay otro pedazo que saber dónde va. Y a otro más chiquito que está aquí perdido. Y le pusieron osteosíntesis. Pusieron esa placa. Quedó medio chuequito, si ven aquí no coincide francamente, pero ya vete a pelear allá. Pero está bien, o sea, funciona. No hay problema. Y tiene un chorro de fragmentos. ¿Qué es lo que pasó? Que tal vez este es paciente joven y se animaron a poner la placa, pero ya no es como antes, que 4 o más ya prótesis. Este es el ejemplo que quiero aclarar aquí en esta imagen, que esa placa está fabulosa, está muy bien puesta. Bueno, Ok, pues ya nos había comentado cuál era la fractura y impactación con impactación de la cabeza, y pues su tratamiento no va a ser tan extenso en cuestiones a operaciones. Se puede utilizar un vendaje que se llama Belpou, o ¿cómo se llama? Hay un vendaje, este vendaje que se llama yeso colgante de Cotwell, que va a ayudarnos a que oh, también... espérame. Es que el yeso colgante lo vamos a ver cuando veas fracturas diaficiales, específicamente diaficiales.
Ah, ok. Es que Doc, también mencionaba que, por ejemplo, cuando hay una desplazación hacia adentro del hueso del húmero, podríamos usar un tipo de tratamiento en el cual por gravedad podríamos emparejar los fragmentos. Sí, eso es en las fracturas diaficiarias, no en las fracturas proximales. Ok, Doc. Ahí tienes unas imágenes, esas son imágenes muy francas de lesiones importantes. Ya estabas hablando sobre la parte de imágenes y creo que te estás brincando la clínica. ¿Vas a hablar después de la clínica, de la sintomatología, del mecanismo de lesión? O Mm, bueno, sí, Doc, pero bueno, la bibliografía donde encontré, pues nada más nos menciona que, por ejemplo, el paciente, después de presentar una lesión de húmero proximal y también de la diáfisis proximal, de cabeza diáfisis proximal, en las primeras 48 horas va a presentar un tipo de hematoma que se llama equimosis de Hennequin. exacto. Ujú. Ajá, el paciente refiere muchísimo dolor y como hay lesión de vasos sanguíneos que están circundantes, empieza a tener un tipo de extravasación sanguínea, pero sin perforación de la piel, por toda la cara anterior y del brazo y también parte del tórax. Este va a ser un signo característico de que se trata de una fractura de húmero. Sí, Entonces, si bien la imagen de abajo en la radiografía de esa foto, se ve la fractura impactada, no se ve muy desplazada. Entonces, muchas veces, y más en el anciano, recibe el golpe, se cae de la cama y a la hora que se resbala, golpea su codo con el piso o con el buró, hace un movimiento súbito de abducción y el hueso se impacta, o sea, la diáfisis impacta en el húmero y ya se para o le ayudan a pararse y todo, le duele un poco el golpe, por supuesto, pero no es un dolor severo. Pero aquí dice a las 48 horas, puede ser al día siguiente o hasta los 3 días, aparece morado el codo y puede ser que parte de la zona pectoral. Y en donde fue la fractura, en el húmero, no, o donde está la lesión, no. Cuando ustedes vean esa equimosis de Hennequin, es muy importante que la recuerden para tomarle una radiografía del hombro o del húmero en general. Le vamos a tomar una radiografía de todo el húmero. Y ya cuando toman la radiografía descubren ese cuadrito, en esa radiografía, que tiene fracturado el húmero. Entonces, aunque es una fractura estable y ya lleva 2 días ya más o menos moviéndose normal, sí hay que inmovilizarlo porque se puede desplazar. Lo que estábamos platicando al principio con alguien de una doctora que habló de una fisura. Bueno, esto se trata así, está estable, está impactada la fractura, pero hay que inmovilizarlo para que no se vaya a desplazar y nos cause más problemas. Pero el paciente ya no llega por el golpe directo como tal, sino llega porque se le puso morado el codo o parte distal del brazo y quizás hasta el pectoral. Entonces, todo el diagnóstico no es donde está el golpe. Le tocan donde está el hematoma y no le duele. Le duele arriba. Si le hacen presión o lo mueven un poquito, pues sí le va a doler. Bueno, ¿qué más? Entonces, las fracturas de la cabeza del húmero generalmente son fracturas directas porque se golpean en el troquíter, pero pueden ser indirectas golpeándose el codo o haciendo giros o rotaciones. Esta imagen, por ejemplo, cómo lastima, ahí donde está la flecha precisamente ustedes tienen no es mía esta, no, esta flecha, no la ven ustedes. La radiografía de arriba, donde dice húmeros, está impactada eso y está como subluxada, se lastimó el borde glenoideo y eso está generando la fractura. Ahí, exactamente, Luis. Entonces, esa fractura, esa destrucción o esa luxación fractura, causa mucho más daño que una fractura convencional. Eso ya el traumatólogo lo debe poner más atención porque genera la lesión que dice abajo en el recuadro izquierdo, Kilchak, una lesión del borde glenoideo.
Pues, pero esto ya es otra historia que lo vamos a platicar o a retomar cuando veamos luxaciones, que es la causa más común de este tipo de lesiones. Bueno, pues aquí, como mencionó el doctor, tenemos una fractura con división de la cabeza que se va también a llamar head splitting. Y pues aquí tenemos también otra imagen en la cual vemos que tiene una impactación de cabeza. Miren aquí la diáfisis entró también en la cabeza y en una tomografía computarizada tridimensional podemos ver ya más específicamente cómo es la lesión y cómo fue el tratamiento posterior. Y, Bien. y miren aquí, ¿no? Entonces, aquí, acuérdense otra vez, ustedes te estás abocando mucho a tratamientos. Realmente el tratamiento ya no es bronca tuya, pero sí debes hacer el diagnóstico. Entonces, cuando vean ustedes una fractura así, o una lesión, un golpe, que un paciente se golpeó, lo primero que van a hacer es decir, bueno, ¿cómo se golpeó? Hacer semiología, aprender a evaluar al paciente. Generalmente las fracturas de húmero no tienen lesiones agregadas. Si es una persona mayor, pues como tiene una osteoporosis ya avanzada, pues la fractura es casi en automático, ¿no? No piensan en luxaciones ni nada. A veces el húmero se fractura en ancianos. En pacientes jóvenes sí hay que hacer una evaluación más cuidadosa. Generalmente es un traumatismo más intenso, se va acompaña de otras lesiones, pero el golpe en la cabeza del húmero generalmente es directa, o sea, se golpea el húmero. Y el tratamiento debe ser primero llevado con una clínica, una exploración, que es lo que quiero que ustedes aprendan. No a saber cómo quedan las placas y, mira qué bonito, qué tornillo es ese, sino hacer el diagnóstico. Entonces, ustedes van a tomarle una radiografía al paciente y la pregunta sería, ¿en qué pacientes sí hay que tomarles una tomografía? Podríamos hacer una tomografía en pacientes en las que, por ejemplo, la movilidad del hombro sea demasiado reciente. Entonces pensemos que tiene una lesión muy, tal vez, aparatosa y ver en cuántos fragmentos se dividió esa fractura. Exacto. Cuando el traumatismo es muy severo o ves en la radiografía más fragmentos de los esperados, que no nomás es un trazo, sino hay muchos fragmentos, como en esta imagen, sí hay que, que pedirle una tomografía. Ya ahorita se está haciendo como cotidiano, ¿no? En automático. Toma radiografías, pero casi de la mano con la tomografía, para fines quirúrgicos. Es una fractura impactada. El tratamiento va a ser conservador. Por supuesto, no le vas a pedir una tomografía. Pero si hay varios fragmentos, así como vimos en las imágenes anteriores, que habían como 6, 7 fragmentos, bueno, salud y hazle una tomografía para ver si hay otros fragmentos sueltos y cuál va a ser el plan de tratamiento. Esto es, el traumatólogo es el que va a decidir si le hagamos una tomografía para ver qué le voy a hacer. Pero ustedes deben hacer el diagnóstico clínico y radiográfico, o lo radiográfico. La parte tomográfica generalmente ya es como para planteamiento quirúrgico. Ustedes no tienen la obligación ni la necesidad de estar haciendo un tratamiento de esas condiciones, de tomar tomografías para ver qué le van a hacer. Primeramente, hace un diagnóstico, se evalúa, se interna al paciente porque tiene una fractura multifragmentada que necesita tratamiento quirúrgico, interconsulta con el traumatólogo para ver qué le hace. Si quieren adelantar, le piden la tomografía, pero pues ya es una condición de plan. Entonces, insisto, deben hacer clínica, revisar al paciente, evaluar las condiciones, cómo se golpeó, dónde se golpeó, cómo está, contra qué tan duro fue el fregadazo, y que fue nada más que me caí de la cama, doctor, estaba yo dormido y pues se me acabó la cama, di la vuelta y caí contra el piso, pero me siento bien, sí me duele el hombro y a los 2 días llega con el codo todo morado, ¿no? Entonces, si tiene una fractura, hay que revisarla y darle tratamiento correcto. Bueno, ¿qué más, Luis? No, que por ejemplo, sí tiene razón en el aspecto que yo no sé el mecanismo de la fractura, ¿cómo se llama? En las imágenes que tengo. Tengo muchas imágenes, pero no abordo porque no encontré la información, pero la voy a buscar
por si me da tiempo, poder hacer una mejor clínica, porque me falta mucho no tengo mucha clínica en mis diapositivas. Exacto, o Tengo, sea, nos estás mostrando casos clínicos. sí, sí. Sí, sí está bien, ¿no? Pero aquí es importante decir, bueno, ¿en qué casos? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir? ¿Cómo llego al diagnóstico? Esta imagen, por ejemplo, en la imagen de la izquierda se ve muy bien. Sí, ven, ya llegó Luis Donaldo, ya apareció. Hola, Luis. Entonces, Hola, doctor, buenos días. buenos días, Luis. Es En que no esta imagen, entraba, no me permitía entrar, doctor. y ya sé, te portas mal y te castiga Dios, ya ves. Sí, por eso creo. Bueno, ya mañana das tu tema con calma, porque ahorita ya estamos bien encarrerados. Sí, doctor, eso estaba yo viendo, pero ya no quería yo interrumpir. Ya no estaba lloviendo, aquí no está lloviendo. Una broma en ayunas, disculpen. Bueno, entonces, imagínense vean la imagen de la izquierda y sí la entienden a la anatomía, ¿no? Más o menos sí descubren qué es lo que pasó. Eso que está encerrando Luis en un círculo ahí, esa es la cabeza del húmero. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues tuvo una fractura con luxación, una fractura, aquí Eso. tenemos un fragmento, aquí hay otro fragmento y aquí hay otro gran fragmento que corresponde a la cabeza, entonces no está en su posición donde ¿En debería, qué se parte salió. anatómica? Esa sería pregunta para estudiantes de medicina. ¿Qué parte anatómica se fracturó? ¿De dónde se fracturó? ¿El ¿Cuello anatómico? Muy anatómico. Cuello Cuello anatómico. anatómico. O sea, es una fractura del cuello anatómico y una abulsión leve del troquíter. Lo que Ujú. mencionaste ahí, eso. Esa es la fractura. Entonces tiene tres fragmentos, ese es el troquíter, la cabeza y la diáfisis. Ahora, vean la imagen del lado contrario, la radiografía esa. Es una transtorácica. Casi no se le entiende. Bueno, es bastante difícil. Eso que está señalando abajito, eso, La esa cabeza. es la cabeza del húmero. Y ese es el troquíter, lo que está señalando ahí arriba. Y se lo tienen que imaginar porque no es una imagen o una exposición anatómica muy regular. Esas son imágenes ya propias del traumatólogo. Ahí lo que le interesa ver dónde está la cabeza del húmero, porque en la imagen de la izquierda pues vemos que está abajo, pero puede ser que esté abajo y adelante o abajo y hacia atrás. Entonces, cuando hacemos el procedimiento quirúrgico, tenemos que ir a buscar la cabeza y tratarla de poner en su lugar. No es fácil porque está el plexo y están todos los nervios y hay mucho tejido delicado. No es fácil esos procedimientos y hay que tener mucha sangre fría, irse con cuidado, ir disecando cautelosamente, sin prisa, para lograr hacer una reducción adecuada. A veces, como está el tejido blando integrado, que esto es la cápsula articular, cuando hacemos tracción del húmero, la cabeza se acomoda solita, pero hay veces que sí hay que ir a buscarla y el pronóstico es sombrío. Una, Bueno, una duda. Eh, los tejidos blandos como los tendones del manguito rotador o los ligamentos de la cápsula articular, ¿en ese caso estarían rotos o estarían, no, no sé? generalmente están íntegros y eso ayuda a hacer la reducción. Por eso decía, cuando jalas el húmero, en esta imagen en particular, cuando tratas de como reacomodar el fragmento, la cabeza del húmero está adherida todavía a los ligamentos y a los tendones. Entonces, cuando haces esa tracción, la cabeza se vuelve a acomodar en su sitio. O se llaman ligamentotaxia. Por tracción de los ligamentos se reacomoda el fragmento. Eso ayuda o facilita el procedimiento. No es que esté suelto así como no sé, una piedra o algo extra. Agarrado, adherido a tejidos. Y al reponerse en su lugar, pues ya se reparan los que se hayan desgarrado de los tejidos blandos y nos ayuda a mantener la fractura en su lugar también. Entonces, sí influye la condición de los tejidos blandos en el tratamiento, ya sea quirúrgico o conservado. Bueno, ¿qué más? En ese tipo de fracturas con luxación van a ser como que más complicadas Son porque quirúrgicas al 100%. tenemos, Manualmente no lo puede reducir. Al chaleco hay que operar.
Menciona que, bueno, al ser una fractura con luxación, va a haber un cierto riesgo de que no se consolide o que haya una necrosis de la cabeza del fémur. El número. Eh, Eso perdón, es más bien la parte anatómica que nos brincamos, tiene que ver con eso. Hay una mala circulación por la distribución de las arterias en la cabeza del húmero adulto. Sí hay mala circulación y en esta condición se puede necrosar. O sea, no que haya mala consolidación. La consolidación ahí, si hay buena vascularidad, es completa, es efectiva, es directa. El problema es que si en esta luxación, esta fractura de luxación, se rompieron los vasos sanguíneos que nutren a la cabeza, pues no va a haber nutrición y se va a destruir y va a terminar en una prótesis o un hombro disfuncional, ¿no? Un hombro que no es útil. Entonces, sí es una de las complicaciones, la necrosis de la cabeza humeral, relativamente frecuente, ¿eh? No es tan, como ahí dice, cierto riesgo, no es un riesgo alto. Lo primero que vas a decir al paciente, después de decirle que el daño vascular o nervioso puede existir, es que tardíamente puede tener una necrosis de la cabeza. Entonces al paciente hay que citarlo periódicamente, 6 meses, 1 año, a 2 años, para checar cómo está esa cabeza de nutrición vascular. ¿Qué más, Luis? Bien, el tratamiento para ese tipo de fracturas, pues van a ser 3 alternativas. Puede ser, bueno, para el tipo de fracturas que ya mencionamos anteriormente, no para el tipo de fractura con luxación y fractura, ¿no? Sino para el tratamiento de la fractura de la cabeza y del la déficit proximal del húmero. Puede ser conservador, como ya nos mencionó el doctor, si se trata de una fractura de la compactación de la cabeza, o cuando los fragmentos tengan menos de 1 centímetro de desplazamiento, podemos tener un tratamiento solamente con un vendaje y una eh, una inmovilización adecuada. Vamos a tener que hacer una osteosíntesis cuando haya muchos fragmentos y cuando la separación de estos fragmentos sea bastante notoria, mayor a 1 centímetro. Y vamos a hacer una artroplastía cuando, digamos, ya no podamos reparar este tipo de articulación y este tipo de fractura, pues tenemos que hacer una artroplastía. Bueno, ese ya es bronca del traumatólogo o alguno de ustedes, si se dedica a la traumatología, es lo que va a hacer. Entonces, ustedes deben decir, se ingresa el paciente o envío a este paciente al traumatólogo porque tiene una fractura muy desplazada y requiere de osteosíntesis o lo que convenga. Como este tipo de radiografías, a ver, regresa la imagen, si se dan cuenta, dice ahí una artroplastía total del hombro y la otra dice reverse, es una artroplastía invertida, o sea, le cambia la forma a la anatomía. Dense cuenta cómo la glenoides queda en forma convexa y la cabeza del húmero queda en forma cóncava. En cambio, la primera imagen, la glenoides es la cóncava y la cabeza es la convexa que adosa en las dos piezas. Esa es nueva, relativamente nueva, la reversa, que es una prótesis en la cual la hacemos la copa, la parte de la glenoides es redondita y la parte del húmero es la cóncava. Entonces vuelve a funcionar pues, al revés, ¿no? Antes era la esfera y aquí cóncava y así entraba. Y en esta ya lo cambiaron. La parte del la glenoides es la redondita y la otra es cóncava, ¿no? Es la diferencia. Pero esa es bronca del traumatólogo. Por cierto, esa prótesis vale como 70,000 pesos. Así que la mayoría van a decir, no, mejor déjenme así. Ah, bien barato. Bien barato, gas. Vale lo de Sí, un... fue. En el tratamiento inmovilizador, pues vamos a hacer un vendaje de Belpou y vamos a tenerlo así vendado por 10 a 15 días. Y después de estos 15 días vamos a hacer una rehabilitación intensa. Y cuando se haga una operación en la cual podamos hacer una fijación total del hombro, nos menciona la bibliografía que después de 2 días podemos iniciar con una rehabilitación. Esto es importante lo que le estás mencionando, que es una rehabilitación rápida.
porque si no, una otra complicación, aparte de la necrosis, es más común y más en pacientes jóvenes, es la anquilosis o el hombro congelado, la fijación de la articulación. Ya queda el hombro bien pegado, o sea, tan bien pegado que no mueve nada, ¿no? O sea, no le va a servir el hombro para bajar los trastos de la alacena. ¿Qué más? Lo que deben aprender es a poner un belpo y eso lo vamos a aprender. Eso ya Pues es tratamiento quirúrgico, es una prótesis parcial, es una copita nada más. Si ven el del medio, es una prótesis pequeñita. Pues, y otra vez, múltiples fragmentos. Esta es la imagen de la otra que contamos los fragmentos. sí, es la imagen anterior. ¿Qué más? Bueno, ahora hablemos de las diáfisis. Fracturas. Bien. Ese es el belpo, el vendaje del lado derecho, y el otro es un aparato inmovilizador parcial. No se usa mucho porque es temporal y es muy incómodo. Es más inmovilizador el belpo, como se ve en la imagen. Quizá el codo lo tiene demasiado flexionado, pero es el principio. Y acuérdense, el puro vendaje no va a servir porque se va a aflojar. Hay que ponerle, como dice ahí, escayola, yeso. Hay que enyesar encima del vendaje, ponerle una capa de yeso, una resanadita, con una o dos vendas enyesadas y con eso es suficiente. No sirve si nada más le ponen el yeso. El vendaje se afloja. Diáfisis. ¿Qué más de la diáfisis? Como dijo el doctor, bueno, en este caso podemos aplicar lo que hace No, el doctor espérame. Otra vez, clínica de fracturas diaficiarias. ¿Cómo te va a llegar el paciente? Pues con dolor. Sí, no, está bien, me parece chistoso, pero sí, llega con mucho dolor. Y la pregunta, ¿qué le pasó? ¿Qué te dice el paciente? ¿O qué sospechas que te va a decir cuando ves que llega el paciente con dolor? Pues tuvo un traumatismo directo en el húmero, como tal, en el hombro. En el hombro Eso, no, en la digamos, diáfisis. ajá, en el diáfisis, en el trayecto del codo al hombro, ahí tuvo la lesión, Puedo porque decirte, es que me golpeé, me cayó un barrote, no sé, o me dieron un batazo. ujú, Esa es una fractura directa. Puede ser indirecta. que se puede ser indirecta. La fractura en el húmero puede ser indirecta o a fuerza debe ser un golpe directo, un golpe exactamente donde se fractura. Sí puede ser indirecta, ¿no? Cuando, por ejemplo, se caen, ponen las manos antes y tal vez hagan un tipo de angulación en la caída y se quiebre alguna parte de la diáfisis. Es factible. La forma relativamente más fácil es golpearse el codo. Entonces el paciente dice, me caí, me golpeé el codo y sentí que tronó acá arriba. O los mecanismos que ayer mencionamos, el de hacer una palanca intensa, como jugar a las vencidas, o haciendo tracción intensa, estás jalando algo, no sé, algo muy pesado y se bota eso y te jala rápidamente la extremidad hacia el lado contrario y se rompe. Entonces, y esas fracturas son generalmente helicoidales. Las fracturas directas generalmente son trazos un poco más transversos. Pero ahorita nos va a mostrar imágenes, Luis, de fracturas que sí son muy, muy inestables, o las otras, al contrario, son más estables, ¿no? Como esta se ve completamente transversa en la imagen que nos manda Luis, de la derecha, es un trazo transverso, muy inestable porque no lo puedes mantener quieto en su sitio, se va a mover y ¡pum!, se bota. Pero bueno, este tipo de fracturas son relativamente fáciles de tratar con un yeso que nos ayude a que se alineen estos fragmentos, pues Espérame, tenemos otra vez, ya Ajá. estás hablando de tratamiento, necesitamos ver la clínica. Aquí hay algo, por eso estoy insistente, porque en las fracturas diaficiarias hay algo más
aparte de la fractura como tal, que tienen que revisar obligadamente, es Sí, trascendental. lo voy a mencionar ahorita a continuación, doctor. Ah, bueno, sale. Eh, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de una fractura de la diáfisis, tenemos que revisar siempre el nervio que, pues, atraviesa por aquí, porque es muy sencillo de que se lastime, ¿no? Entonces, el nervio radial tenemos siempre que corroborar que esté íntegro y también, pues, que las venas y arterias que por aquí atraviesan no tengan mucho daño, porque probablemente sí se desgarren un poco por el tipo de fractura. ¿Cómo, Ujú. cómo evalúas el nervio? O sea, le preguntas al paciente, oiga, aparte que se quebró, ¿se dañó el nervio? ¿Qué te va ¿Cómo a decir lo...? el paciente? Pues, ¿eh? Ujú. ¿Se encuentra piel tensa, Doc? Piel tensa. Ahí en el sitio de fractura, como la señora que yo atendí, que tenía la piel bien tensa, como... Doc, la manera más fácil de revisarlo no sería checando los movimientos de los dedos. Exacto. O sea, le debes revisar al paciente, a ver, mueva la mano y te va a decir, lo puedo mover así, pero así no. Entonces, ¿cuál es la acción del nervio radial mano? ¿Cuál es su función? La flexión, La extensión el- del pulgar. La extensión del pulgar. Ese es muy bueno. Le dices al paciente, a ver, levante su mano, o sea, haga esto, o extienda los dedos hacia arriba, como saludando, ¿no? El paciente llega así, con la mano agarrándose el brazo colgado hacia adelante, y dicen, ¿qué tiene? Pues es que me golpeé aquí en el brazo, me dieron un garrotazo, me caí sobre esa parte, etcétera. Ya le dicen ustedes, a ver, ¿puede levantar la mano para hacer esto? No, solo puedo hacer esto, pero no puedo hacer así. Ahí tiene lastimado el nervio radial. Contundido, desgarrado, atrapado o seccionado si el trancazo fue muy intenso. Es sumamente importante que lo diagnostiquen en la clínica en el momento que llega, porque después le van a poner el tratamiento que sea. Y como el paciente estuvo apurado por su hombro, por su brazo quebrado, no se da cuenta de que su mano no la mueve. Cree que es parte del traumatismo y no lo mueve porque está adolorido. Pero si usted no le dice nada y el paciente evoluciona con una incapacidad para la dorsiflexión, se dice, el traumatólogo me puso un yeso y eso dañó mi mano. O el doctor traumatólogo me operó y me dañó mi nervio. Y el traumatólogo de inmediato va a preguntar eso, pero si ustedes no lo anotan ni al traumatólogo por apuraciones, etcétera, no lo evalúa y lo opera, le van a echar la culpa al traumatólogo. Al revés, también sucede. Entra bien el paciente que tiene fractura de húmero con movilidad normal de la mano, o logra hacer extensión, logra levantar el pulgar, tiene extensión completa de los dedos, y cuando lo operan, sale con una lesión del nervio, que es sumamente frecuente. Y eso hay que explicarle también al paciente. ¿Sabe qué? Tal vez lo operen, el traumatólogo segurísimo le va a decir, hay probabilidades de que a la hora de operar, si pasamos a lastimar un poco el nervio, no a seccionar, sino a empujar, jalar, traccionar, comprimir, se daña temporalmente y hace una neuropraxia del nervio radial. Y eso es lo que va a tener limitado el movimiento al paciente por una temporada hasta que se desinflama el nervio y se compone. Pero hay que analizarlo. Entonces, parte de la clínica es evaluar el nervio radial extendiendo los dedos. La otra que se puede desgarrar, que es el desgarro que tuvo la paciente, sí aquí era importante ver la parte anatómica de la zona que estamos platicando, es la arteria humeral profunda. Esa arteria humeral profunda va
satélite al nervio radial. Esa también se puede desgarrar y causa un sangrado importante, pero regional. Aparte, la arteria humeral, propiamente dicha, la arteria humeral que lleva a la irrigación al antebrazo, esa pasa muy lejos y casi nunca se daña con una fractura convencional de diáfisis de húmero. La que puede dañarse, si hay alguna consideración, es la humeral profunda, que es como una colateral de la humeral propiamente. Aquí la condición es que ustedes deben evaluar clínicamente esa condición. Y, híjole, ya son las 9. Doctor, ¿le parece bien si mañana yo les presento buenas diapositivas de anatomía y de clínica también? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, está perfecto, doctor. Y voy a tener que colgar porque ya me están llamando. Tengo consulta a las 10 y tengo que todavía preparar algunas cosas. Entonces, mañana retomamos esto. Continuamos con las fracturas. Ojalá le den chance de entrar a Luis Donaldo mañana. Sí, doctor. ¿Continúo mañana yo mientras después termina mi compañero o cómo lo ve usted bien? Yo creo que terminas. El tema de fractura de escápula creo que es reducido, ¿no? ¿O lo tienes? No, doctor. Es muy corto, nada más. Muy corto. Bueno. Lo más que se indaga es en un tipo de fractura, pero lo demás es muy corto. Exacto. Entonces lo vemos rapidísimo y después ya continúa mi compañero. Cayo ya continúa con las fracturas de la diáfisis. Nos va a hablar un poquito más. Tampoco quiero una cátedra de anatomía, ¿viste, Luis? No, Luis Cañas, no te extiendas mucho. Nada más, así como vimos ahorita, dónde se inserta, qué músculos se insertan en el troquín, que en el troquíter, dónde se inserta el pectoral mayor, dónde se inserta el deltoides, por dónde pasa el nervio exactamente, por dónde pasa la arteria, y pues los 4 músculos o 5 que hay en el brazo. Sí son importantes. ¿Vale? Entonces nos vemos mañana, por favor. ¿Les parece bien a esta hora? ¿Cómo? Mañana a esta hora. Sí, doctor, está bien. Mañana, Sí, doctor. no, tengo otra vez cirugía. Y antes de la comida no les dará chance o hay mucha bulla en casa para. No, doctor, está bien. ¿A qué hora? A las 2. A las 2. Ya dijo. No, es que en casa sí hay mucho ruido. Sí, Aquí doctor. está. Mucha gente en la casa a esa hora. Sí. Pues igual acá están construyendo. O a la hora que diga. Ya me están haciendo mi cuarto por fin. Ya no voy a dormir con las vacas el Donaldo. Ya no voy a dormir en el la calle. gallinero. Ya no fue, ya me están haciendo cuarto por fin. Bueno, entonces sí, vamos a esperar a que termine el cuarto de Luis Donaldo. Entonces, ¿a qué horas quedaría, doctor? Pues a mí me es cómodo después de entre las 3 en adelante, lo que quiera. ¿A las Digo, 3? muy tarde por la lluvia, ¿no? Que es un cohete. Pero ¿Cómo? si se les hace cómodo a las 3, adelante. Si no, a las 6, como estábamos ayer, con la condición de que si llueve. Sí. ¿A las 6 le parece bien? Entonces, Sí, doc. Sí, a las 6. órale. Y si está lloviendo, pues lo vemos mañana, no hay problema. De todos modos, creo que le Sí, doctor, comunico al doctor. jefe de grupo. Y ya que me diga el jefe qué onda. Sí, doctor. Órale. Tengan Bueno, buen día. doctor. Quédense en Muchas casa gracias. todo el día, quédense en casa, aunque dicen que es anaranjado el asunto, está más rojo que mi sangre. Es mentira. Ahí nos vemos mañana. gracias. Cuídense mucho. Bye. Gracias, doctor. Que le vaya bien. Ay, Le van a hacer su cuartito para que se lleve las lamas el Donaldo. Ya. Ya, tranquilo. Ya no va a dormir en el gallinero. Le dije ahí. Byron. Ey. Güey, me desperté y me